todavía aún más en un día como hoy, en que gran parte del mundo cristiano se reúne para celebrar la Pascua de la Resurrección. Todos los cristianos deberíamos ser conscientes de proclamar este grandioso día como una tradición que comenzó en los albores de la Iglesia hace ya más de 2000 años y que ha prevalecido y prevalecerá durante todo el tiempo. Este día tan especial, tan cargado de alegría, de solemnidad, nos invita a los creyentes a reflexionar en dos preguntas fundamentales. La primera es: ¿qué significa realmente la Pascua de Resurrección para nosotros? Y la segunda, ¿qué importancia tiene práctica en nuestras vidas, en la vida del creyente? La respuesta a estas preguntas podían llenar páginas y páginas de libros, encontrando siempre la misma respuesta en el corazón histórico de un hecho que cambió la historia para siempre, el domingo de Resurrección. Aquel glorioso día, un ángel junto a la tumba vacía pronunció unas palabras que resonaron en los corazones de toda la humanidad, marcando el principio de una nueva esperanza. Cuando aquel ángel dijo: no está aquí, ha resucitado, como nos lo dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 28 y versículo 6. Tengamos en cuenta que el domingo de Resurrección no es simplemente una fecha en el calendario. Es la celebración de una victoria. ¿Por qué? Porque es el triunfo del amor y la gracia divina de nuestro Señor sobre el pecado y sobre la muerte. Jesús, al resucitar, no venció solamente la muerte, sino que abrió la puerta a la esperanza de una vida eterna, de la que tan repetidamente oímos hablar en su palabra, la vida eterna para todos aquellos que han puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo. En este glorioso día, domingo de Pascua, se nos revela una verdad profunda y con mucha fuerza, muy poderosa. Incluso en medio de las dudas y la falta de esperanza, la luz de Dios viene a ser ese poder transformador que emerge, iluminando todo el universo. Al igual que Nicodemo, como nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y los versículos del 1 al 21, buscó la verdad yendo hacia Jesús en la oscuridad. La resurrección de Cristo nos invita también a cada uno de nosotros a buscar esa verdad para nacer de nuevo, a confiar plenamente en Jesús y en que solo Dios puede convertir nuestros momentos más oscuros en un amanecer lleno de esperanza. La resurrección de nuestro Señor, vemos la prueba definitiva de que en Dios lo que aparentemente parece imposible, todo es posible, porque se transforma en una victoria solemne y gloriosa. Aleluya, como hemos cantado. Hoy es ese día
Hoy es cuando este mensaje llega hasta nosotros como una exhortación, no solo invitándonos a la reflexión, sino a vivir como testigos de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. La resurrección de Cristo nos llama a cada uno de nosotros para que seamos la sal de la tierra, en un mundo que a menudo se apaga con un horizonte en el que no encuentra ninguna esperanza. La resurrección de nuestro Señor nos obliga a abrazar la fe en nuestro Señor Jesucristo para avanzar hacia la vida eterna, juntos y en comunión con Dios. Así lo dice su palabra en Juan 11, 25 y 26. Dios mismo, Dios hecho hombre, nos dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Con estas santas palabras, Dios mismo nos está diciendo en su santa y poderosa palabra, que es la Biblia, que creamos en Él. Nos lo está gritando a voces: creed en mí. El mismo Jesús se lo dijo a los discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 1. Les dijo nuestro Señor a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Así lo dice el Señor. Y así nos dice, con su muerte en la cruz, cuando la incredulidad se apoderó de los discípulos y creyeron que todo estaba perdido, los ojos de ellos se ofuscaron, se obnubilaron. Esos ojos que antes estaban ansiosos, esperando al reino venidero, esperando al Mesías, ahora, en su ceguera, aquellos ojos estaban totalmente apagados y tristes por la amarga evidencia de la derrota. Creyeron ellos cuando vieron a Cristo crucificado. Vieron morir a su Maestro, el Mesías anunciado en toda la Biblia. Allí, en el Gólgota, colgando de un madero, se les derrumbó el mundo bajo los pies. Allí vieron que Jesús, la luz del mundo, estaba apagada por la crueldad humana. Hermanos y amigos que estáis aquí esta mañana, la mañana de la resurrección de nuestro Señor marca el inicio de un nuevo periodo para todos nosotros. Bien seamos creyentes o no creyentes, y para todo el cuerpo cristiano que es la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La certeza de que el Maestro de Maestros vive infunde a nuestro espíritu y a nuestro corazón y a todo el que es seguidor de Cristo una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo gozo, renovando en nosotros mismos todo nuestro cuerpo, dándole a nuestros pasos ligereza para predicar el Evangelio y encendiendo futuro a la humanidad, buscando una esperanza de vida eterna. La resurrección es el sello de una promesa cumplida. Lo hemos visto en el Salmo que ha leído en la primera lectura nuestro hermano. Este día sea un recordatorio poderoso y un llamado a transformar nuestras vidas,
y no solo nuestras vidas, sino también de las personas que nos rodean. Sí, hermano, Jesús nuestro Salvador no pertenece al pasado. Es una fuerza viva. Él vive. Él está presente, eternamente. Y su poder es constante, sosteniendo el universo de la gracia. Él es quien camina a nuestro lado con nosotros para llenar todos los desafíos, todos los retos que se nos presentan cada día, para guiarnos a un futuro glorioso. Jesús no solo está en nuestra memoria, está también en nuestra vida. Él es nuestra fe, Él es nuestra esperanza, y Él es el que vendrá en su segunda venida. Con el sacrificio de nuestro Señor en la cruz y su resurrección, venció, como hemos dicho anteriormente, la muerte y el pecado. Ese triunfo no es solo suyo, es también de todos nosotros. Cuando digo nosotros, es de todos los que hemos puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque su victoria es nuestra herencia. Así lo afirma su palabra, diciendo que en Cristo somos más que vencedores. En el glorioso capítulo 8 de Romanos, nos dice Romanos 8 y versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Él no hay condenación jamás. Y no solo eso, sino que no existe nada ni nadie que pueda alejarnos de su amor. En este capítulo glorioso de 8 de Romanos, en el versículo 1, nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y concluye en el versículo 39 diciendo estas hermosas palabras, que es el anclaje de nuestra fe, que absolutamente nada puede separarnos del amor de Dios. Amén. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos versículos, toda la Biblia, nos ofrece la certeza que nada ni nadie puede romper ni quebrar lo que nos une a Cristo, a los creyentes. La gracia de Dios es la que nos llama a una vida completa, llena de plenitud, con ese alivio de decir, Cristo vive, en Él tenemos esperanza. No habrá jamás temor en el cristiano si ha puesto la fe en nuestro Señor, porque su amor nos sostiene en cada paso que damos. Nos da y nos invita, nos da vida y nos invita a vivir en comunión con Él, aceptando su promesa, aceptando su luz, su poder. Como dice su palabra en Romanos 8:31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Puedes decir para ti mismo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Por todo esto, a partir de hoy y durante toda nuestra vida cantaremos y diremos, como lo hemos hecho al principio de este culto, aleluya. Es lo mismo decir aleluya que decirle a la humanidad entera, dad gloria a Dios, bendecid al Señor, aclamad su santo nombre, porque con la resurrección de Cristo tenemos la razón de una esperanza. Ahora, por favor, hermanos, os ruego que abráis vuestras Biblias y me acompañéis a Lucas 24 y leeremos los versículos del 1 al 9.
Evangelio de Lucas, capítulo 24, el último capítulo. Leeremos los versículos del 1 al 9. Y dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Hasta aquí la palabra santa y perfecta de nuestro Señor. Inclinemos nuestra cabeza, oremos y pongamos la predicación en manos del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por permitir a tu pueblo reunirse para escuchar tu palabra. Te damos las gracias cada día en nuestra vida y te adoramos en nuestro corazón y en toda nuestra vida, Dios y Señor nuestro, porque con tu muerte y resurrección has roto el poder de la muerte. A través de tu Evangelio has revelado la vida, la inmortalidad. Te pedimos que sea guía de este culto, pero no solo de este culto, sino de toda nuestra vida. Que sea sostén en nuestra resurrección en el mundo venidero, para que no tengamos miedo a la muerte, sino para más bien que nos gocemos en la gran salvación que has prometido, Señor. Porque tú eres, y así la afirma tu palabra, la resurrección y la vida, el primero y el último, y nuestro único y suficiente Salvador. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Fijaros cómo comienza el capítulo 24 en el versículo 1. Ya el primer versículo nos lleva a un momento decisivo, que el amanecer que cambiaría el curso de la humanidad. Empieza diciendo el versículo: el primer día de la semana. Que ya desde entonces, desde el momento de la resurrección, el primer día de la semana es el día que muy pronto se convertirá entre la inmensa mayoría de los cristianos en el día del Señor. Hoy, domingo, es para nosotros el primer día de la semana. Hoy, nuestro domingo es el que sustituye la fiesta semanal del sábado judío. Lo podemos ver en Apocalipsis 1, capítulo 1 y versículo 10. Pero fijaros cómo empieza el capítulo 24. Qué escena tan conmovedora. Imaginemos a estas piadosas mujeres con sus corazones aún sobrecogidos por el dolor y el luto, dirigiéndose al sepulcro de nuestro Señor. Al despuntar el día, bien de mañana, llevando especies aromáticas como último acto de amor y respeto al Señor crucificado. Poco sabían ellas que aquel día iban a ser los primeros testigos del milagro más grande de todos los tiempos, la resurrección de nuestro Señor. Este versículo 1 nos recuerda
la importancia de mantenernos fieles y firmes en la fe. Cuando en tiempos de oscuridad, cuando pasemos pruebas, cuando nuestros ojos duden y todo nuestro ser, que pasará alguna vez en nuestra vida, no lo dudéis. Estas mujeres, ese día de tristeza, a pesar de su aflicción y de su ofuscación, no abandonaron su veneración y fueron a rendir culto a su Maestro. Este acto de amor las colocó en la primera fila para presenciar la gloria de la resurrección. Y para esta predicación tengo 2 puntos. El primer punto es la tumba vacía, que señala el punto más importante de la fe cristiana. Parece una incongruencia buscar en un sepulcro al que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El segundo punto es una declaración solemne de la verdad de la resurrección. Cuando Dios, a través del mensajero, de su ángel, afirmó: no está aquí, pues ha resucitado. Así lo dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 28 y versículo 6. El recordatorio que le hizo aquel ángel a estas mujeres tenía que ver con las palabras de Cristo mismo. En los capítulos 24 y los versículos 6 y 7, que dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Dios, a través del mensajero, afirmó: no está aquí. Con eso aquellos ojos de aquellas mujeres, ciegos por la tristeza, llorosos por la angustia, cerrados por el dolor, fueron abiertos, y fue entonces cuando aquellas mujeres se acordaron que Jesús se lo anunció, como nos dice el versículo 7 de este capítulo 24. Que este pasaje que estamos viendo hoy nos inspire a ser fieles en nuestro servicio a Dios, manteniéndonos firmes y constantes en nuestro devocional espiritual que hacemos cada día, los que somos creyentes. Y si tú no eres creyente, lee la Biblia también, para que veas la grandeza de lo que es la palabra de Dios, para que estemos siempre dispuestos a ser testigos de la obra transformadora que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque así como el sepulcro vacío señaló el poder de Dios para convertir la muerte en vida, así Dios convertirá nuestra propia muerte, ya bien sea física o espiritual, en una vida nueva. Quisiera que se nos quedara grabado para siempre que uno de los más grandes testigos de la resurrección es este primer punto: la tumba vacía. Y allí llegaron estas piadosas mujeres. Llevaban consigo los aromas como una expresión última de amor y respeto, para que fueran usadas en un cuerpo que pensaba que estaba destinado a la descomposición. Un acto noble, sin duda, pero a la vez limitado en el entendimiento, porque no esperaban lo que estaban a punto de ver, que la resurrección de Cristo
no es simplemente para nosotros un hecho histórico, como no lo fueron para aquellas mujeres. La resurrección de Cristo es el eje central de nuestra fe y la promesa de la vida eterna, una puerta abierta a la esperanza, porque nuestro Señor Jesucristo, con su autoridad divina, declaró en Juan 11 y versículo 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras no solo consuelan a cualquier corazón afligido, sino que proclaman una victoria definitiva sobre la muerte. Nosotros, cuando reflexionemos de verdad sobre el milagro de la resurrección, encontraremos una paz profunda, una paz y tranquilidad que solo el Señor puede darnos. Y así lo afirma su palabra también en Filipenses. En el capítulo 4 y versículo 7 dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Domingo pasado, nuestro pastor Patricio nos recordó Romanos 6:4, que nos dijo: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Animémonos, como nos exhortó nuestro pastor el domingo pasado, aleccionándonos hacia el bautismo a todos aquellos que, teniendo fe en Jesucristo, no han dado ese paso de fe hacia el bautismo. Que este sea un día de gozo para clamar todos juntos cuando se bauticen aquellos que todavía no se han bautizado, para clamar también aleluya. La resurrección no solo nos lleva y nos llena de esperanza, sino que nos invita a vivir una vida nueva. Hermanos y amigos, vivamos con gozo y gratitud proclamando el domingo de Pascua de Resurrección, proclamando esta victoria de nuestro Señor sobre la muerte. Compartamos esta maravillosa noticia con el mundo y demos gloria y gracias a Dios por su infinita misericordia. Hoy, domingo, hoy también es para el cristiano el primer día de la semana, el día que venimos a la iglesia para dar gloria a Dios, porque Él, como dice su palabra, es el único digno de suprema alabanza. Y también su palabra nos dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados. Mejor dicho, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La carga de aquellas mujeres que fueron al sepulcro aquel día era pensar en remover la piedra pesada de la tumba. Sin embargo, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 3, nos muestra que ellas ya habían considerado este problema y se preguntaban: ¿quién nos removerá la piedra? Fue entonces cuando descubrieron, al llegar allí, que no se trataba de sus fuerzas, de su capacidad, ni que nadie pudiera mover la piedra, pues estaba sellada, sino del poder divino que supera toda barrera, incluso la muerte misma. ¿Ha movido la piedra? Una buena pregunta. Tal vez, como dijo María Magdalena en Juan 20,
capítulo 1, fueron los ladrones de tumbas. Pero, ¿qué fuerza terrenal podría desafiar los sellos de la muerte? La respuesta es clara: absolutamente nadie. Solamente el poder de Dios era el que podía hacer posible que la piedra del sepulcro fuera quitada. ¡Qué grande es nuestro Señor! Este mensaje de hoy no es solo para recordar la historia, es para darnos a reflexionar y decirnos en quién de verdad creemos. Así como la piedra fue removida, con nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo de Dios, serán quitados todos los obstáculos, todas las murallas, todas las barreras a las que nos enfrentamos diariamente. El miedo, la duda, la falta de esperanza, la falta de horizonte, el verlo todo oscuro, la depresión. Amigos y hermanos, la tumba vacía es el mayor testigo del poder de Cristo. Es la garantía que como Él no pudo ser retenido por la muerte, tampoco nosotros seremos vencidos por las sombras finales. Como nos dice el Salmo 23 y capítulo 4. Salmo 23 y versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, señalando a nuestro Señor Jesucristo, porque tú estarás conmigo. No es otra cosa que decirnos que la muerte no tiene la última palabra. La muerte no es el final. Hay vida después de la vida. Hay esperanza que prevalece en Cristo únicamente. Un versículo en Isaías que a todos los creyentes nos llama la atención, que dice Isaías 53:5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué texto más hermoso, un texto que nos invita a reflexionar sobre la grandeza de la gracia divina. Por sus heridas somos nosotros sanados, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Estamos reconciliados con Dios, con la muerte en la cruz de nuestro Señor. Por su muerte tenemos vida, y por su llaga, como dice el versículo de Isaías, fuimos curados. Que esta verdad poderosa nos impide y nos invite, no nos impide a tener fe, que nos invite sobre todo a vivir cada día con fe renovada, con gratitud y dando gloria a Dios. Así que este primer punto acaba diciendo que el silencio del sepulcro no fue el eco de un desastre, sino el comienzo de un grito de victoria. Un grito que suena en el mundo por toda la eternidad. Que anunciemos la resurrección de Cristo, que no tengamos temor. Y ahora pasamos al segundo punto, y no será tan largo, seré breve, que es los mensajeros angelicales. Si nos fijamos en el texto, es notable que las mujeres fueron las primeras en llegar allí. Fueron los
primeros testigos de la resurrección. Así nos lo dice el versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es indudable que en medio de la confusión de ellas, como dice el texto bíblico, habían 2 varones allí con vestiduras blancas. No es sorprendente que ellas se quedaron estupefactas, ¿no? El detalle de las vestiduras resplandecientes identifica que estos hombres eran mensajeros divinos, eran los ángeles enviados por Dios. Pero la pregunta que podemos hacernos es ¿por qué? ¿Por qué 2 varones? Y esto toca el tema de los testigos, que según la ley se requería 2 testigos para validar un testimonio. Si nos acordamos de las Escrituras, aquí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, nos habla cuando fue presentado Jesús en el templo, estaban Simeón y Ana, que eran 2 testigos. En el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículos 30 y 31, habla de la transfiguración. Y allí estaba Jesús con Moisés y con Elías, también 2 testigos. El temor que sintieron las mujeres al ver a estos seres celestiales fue bajar sus rostros a tierra, como nos dice el versículo 5. Es una reacción natural que a todos nos pasaría cuando, si de alguna vez encontráramos una aparición divina. Este acto no fue de desesperación para ella, sino reconocimiento de la gloria de Dios. En ellas, en su corazón, se encendió un fuego de esperanza al ver que el Señor no estaba allí. Y con alegría, con pasos apresurados y corazones llenos de fe, fueron a compartir todo lo que habían visto al llegar al sepulcro. Y a todo lo que se encontraba le decían: Él vive, la promesa se ha cumplido. Este testimonio de estas mujeres era el inicio de una proclamación que resuena todavía hoy y resonará hasta la segunda venida del Señor. Sin embargo, como nos recuerda el versículo 11, los discípulos no le creyeron. A pesar de que el Señor había anticipado claramente su resurrección, si leemos el capítulo 17 de Mateo, el versículo 23, así nos lo recuerda. Nos lo recuerda con desafío a los que nos enfrentamos cuando también hoy en día, cuando hemos ido a la playa a evangelizar, vemos que la gente se burla de nosotros. Oímos palabras que también son recibidas con angustia por parte del que está hablando del Evangelio. ¿Cuántas veces nos encontramos con oídos sordos y corazones endurecidos cuando damos la buena noticia, la sana doctrina que Jesús nos enseñó? ¿Cuántas veces escuchamos las mismas objeciones, el mismo escepticismo, las mismas dudas, que seguramente es lo que le rondó a los discípulos al llegar las mujeres dándoles la noticia? Nosotros en la playa hemos oído, cuando hemos oído a los pastores evangelizar, que dicen algunos: eso es imposible, eso son fantasías.
No hay pruebas, argumentan mucho. La incredulidad en el mundo ahí fuera sigue siendo un obstáculo y una poderosa muralla que levanta, pone barrera a palabras de vida que son el Evangelio. Pero a pesar de toda la incredulidad de los discípulos, aquellas mujeres, nos invita su firmeza a que nosotros prevalezcamos también y seamos firmes como lo fueron ellas. Que seamos portadores como ellas fueron de una verdad gloriosa. El testimonio que dieron ellas sobre la tumba vacía, que permanezca también ese testimonio en nosotros, señalando la grandeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Somos instrumentos, los creyentes, de la obra redentora de Dios. Recuerda que con nuestro testimonio constante, unido al poder del Espíritu Santo, puede tocar la vida de aquellos que hoy dudan. La semilla de hoy parece que no florece al caer en tierra árida, como dice la palabra del Señor. Pero mañana puede florecer para la gloria de Dios. El progreso del Evangelio tiene que ser una realidad. La obra del Evangelio continúa y somos todos nosotros llamados a ser parte de ese progreso del Evangelio, porque Dios está con nosotros. Cada testimonio que demos de la tumba vacía es un llamado a despertar la fe. Concluyo, hermanos. Como dice la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, leer la Biblia, estudiar la verdad de estos versículos, porque este es el día que el Señor ha hecho para su gloria. El día que nos anima a depositar la fe en el Señor Jesucristo. Lo señalo a los que todavía no habéis puesto la fe. Este es tu gran día de fe. Hemos visto pruebas evidentes. Hemos leído la palabra de Dios, santa y perfecta, que habla sobre la resurrección. Es una revelación divina. Desde Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis, una y otra vez resuena el grito de victoria. Dios lo resucitó de los muertos. Negar esto, hermanos, es cerrar los ojos a la historia, es taparse los oídos a la voz de Dios, es preferir las sombras del pecado a la gloriosa luz de la verdad de Cristo. Pero hoy es diferente. Hoy has oído este mensaje. Hoy el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Hoy la fe se levanta dentro de ti como un río de esperanza. Cree en la resurrección de Cristo, porque Él resucitó y vive. La tumba está vacía. El Señor es el Señor de tu vida. Es el Señor de toda la creación. Es el Señor de todo el universo. Y cuando reconozcas su señorío, estás abriendo la puerta a la vida eterna. Estás abriendo la misericordia de Dios en ti para perdonar tus pecados. Estás creyendo en una nueva creación que el Espíritu Santo hará en tu vida.
no endurezcas más tu corazón, abre tu alma a esta verdad gloriosa del domingo de Pascua, del domingo de resurrección. Amén. Amén.